Hola, una vez más el movimiento Asamblea Constituyente realiza este foro, como todos los viernes, para analizar algún tema de relevancia en la gran propuesta de que el pueblo chileno, por primera vez en su historia, logre por fin una Asamblea Constituyente en la que decida la convivencia, las formas de convivencia social, nacional, entre la naturaleza y los habitantes de esta tierra. Esta vez el tema que proponemos es el convenio que suscribió hace pocos días el gobierno del presidente Piñera con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida por sus siglas OCDE, que en buenas cuentas es un club de países ricos eh, con grandes empresas transnacionales que controlan los respectivos gobiernos, que controlan los sistemas políticos, ¿no? Y que en muchos de ellos, los principales, han hecho su acumulación capitalista originaria sobre millones y millones y millones de esclavos sacrificados desde África, traídos a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, ¿no? Sobre grandes masacres como las de Inglaterra en la India, ¿no? Sobre el saqueo de nuestras riquezas en Asia, África y América Latina, y sobre el hecho rotundo de que los intereses de estos veintitantos países que están en la OCDE han determinado que en el mundo hoy día más de la mitad de la población está en la miseria o en la pobreza, y que vienen periodos de hambre y de mortandad probablemente peores de los que se han conocido hasta ahora. Es decir, es el club de los responsables de la catástrofe mundial del sistema económico capitalista y son en realidad el riñón del capitalismo moderno, ¿no? Entonces, a estos señores que les interesa que los países de América Latina especialmente les provean materias primas baratas, les den garantía a sus capitales, a sus inversiones, les den todo tipo de exenciones y privilegios, a estos señores el presidente Piñera les está pidiendo asesoría. Hay que decir que esto no es ninguna novedad, la actitud de Piñera ya tiene historia. A inicio de su primer gobierno, el año 2010, él inscribió a Chile dentro de este club de ricos, un país que muy atrasado como es Chile, pero según él somos jaguares, somos un modelo para el mundo. Entonces ahí aparecía Chilito con su poca población, con su precaria economía, de la manito de los grandes países capitalistas del mundo. Pero él se sentía feliz y después entonces, no sé si Jaime nos puede poner la fotografía. Después, el 28 de septiembre de 2018, el presidente Piñera fue a Washington y se reunió con el presidente Donald Trump, ¿no? Y se sentó ahí como perrito faldero, como él es chiquitito y Trump es grandote, sería muy fuerte el contraste, y le presentó ante los periodistas con una sonrisa de oreja a oreja la bandera chilena, la estrella de la bandera chilena, como parte integrante del símbolo patrio de la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Este gesto así, francamente lacayuno, propio de los cipayos así de la época colonial, dio la vuelta al mundo. Fue muy, muy impactante, porque hay presidentes que son igual de rastreros y subordinados a Washington, pero este nivel de subordinación, de hacerle la pata, ni más ni menos que Donald Trump, no se había visto, por lo menos en América Latina. Y esto entonces tiene un origen antiguo. En primer lugar, se trata de un presidente que no tiene principios ni estrategias políticas, ni marcos teóricos que defender. Son sus intereses económicos los que están en juego permanentemente en toda su acción política. Pero él, cuando ya fue condenado por un tribunal por la estafa que le hizo al Banco de Talca y se ordenó su detención por parte de los tribunales de justicia,
él, como un proscrito, como un prófugo de la justicia, fue salvado por la Agencia Central de Inteligencia. Y esto lo declaró en público el propio jefe de la DINA, Manuel Contreras, que recibió un encargo especial de Pinochet de salvar a Piñera. De manera que cuando Estados Unidos decide sacar a Pinochet porque era bastante molesto para sus planes de expansión en América Latina y reemplazarlo por un gobierno civil, el primero que le pega la puñalada por la espalda a Pinochet es Piñera y Alamán, ¿no? Figuras que habían sido no solo protegidas por la dictadura, sino que ellos habían alabado encomiásticamente. Entonces ahora se ponían al servicio de Estados Unidos en una gran campaña que en otros foros hemos relatado acá y que permitió entonces el reemplazo de Pinochet por el presidente Patricio Erwin. En estas condiciones entonces Piñera, vetado, una interferencia ahí, estuvo vetado por la derecha chilena como candidato presidencial en las elecciones del 1990, del año 1994, el año 2000 y el año 2005. O sea, la derecha siempre buscó otra figura porque tenían vetado a Piñera por esta actitud traidora que tuvo hacia la dictadura que lo protegió. Y ahora, para los efectos del convenio con la corporación, la OCDE, el emisario, el Corre Beidile, que fue a hacer esta gestión ahí, fue Alamán, que también, cuando cayó en desgracia en Chile, perdió la elección como precandidato presidencial, se fue a asilar a Estados Unidos, allá lo protegieron y le dieron un gran apoyo para poder presentarse entonces como político posteriormente. Tuvo como 4 o 5 años y escribió hasta un libro sobre este tema, ¿no? Así que estamos en una situación en que Piñera piensa que con este apoyo de este club de, de ricos, ¿no? De empresarios voraces, porque estos son los que saquean al mundo entero, las finanzas del mundo, los recursos naturales del mundo, el mar del mundo, todos son los causantes del cambio climático, son los que están destrozando a la humanidad, estos gobiernos, ¿no? Él piensa que con esto él va a tener mucha fuerza dentro de la Convención Constitucional. Y la verdad es que si estuviera en un país con Estado de Derecho, solamente la Convención sería la única que tendría atribuciones para hacer estos contratos. Vamos a ver dónde saca plata Piñera para justificar el pago a estos expertos que le van a venir a enseñar a los delegados de la Convención Constitucional cómo se mantiene a Chile como un país neocolonial subordinado a los intereses del capital extranjero. Para analizar este tema y su contexto, por supuesto, porque este es el título del tema, hemos invitado una vez más a Camila Vergara, docente, investigadora, académica en la Universidad de Columbia, en el estado de Nueva York, y a Francisco Peña, también académico, investigador en la Universidad de París I. Ambos son doctores en ciencias políticas y bueno, ya han estado en foros anteriores con nosotros, así que no requieren más presentación. Comienzo entonces por ti, Camila. Mi pregunta sería para introducir tu intervención es si las grandes corporaciones transnacionales con intereses en Chile podrían mantenerse neutrales o indiferentes ante un proceso que implique el cambio de la actual constitución política del Estado. Adelante, te escuchamos, Camila. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación, por estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo el conocimiento y aprendiendo de cada uno. Así que es una gran pregunta. Creo que hay que entender esa pregunta desde el punto de vista de la soberanía y lo que el capital transnacional tiene como objetivo en el fondo, que es el adquirir más utilidades, más, explotar más desde a los países en el fondo más
débiles económicamente, y claramente la OCDE, que es una organización de países, de los países más ricos del mundo, los que tienen hoy día tienen esos países tienen el 65% del producto que se produce en el mundo, ¿ya? Entonces tenemos los países más ricos que tienen, por ende, las oligarquías más ricas, tienen a las personas más ricas del mundo, y estas personas que son las más ricas del mundo, se conocen todas en el fondo. Las personas que están en una lista de Forbes, como lo está nuestro presidente Sebastián Piñera, y todos, en el fondo, las grandes familias de Chile están en esa lista, y eso es lo que se llama en el fondo la oligarquía transnacional, y son tan pocos que siempre pueden organizarse muy bien. Y de hecho, el interés, o sea, cómo nace la OCDE y cómo nace también la Unión Europea, que nace como un organismo que viene a hacerse cargo de, primero, el Plan Marshall, que se acuerdan que luego de la Segunda Guerra Mundial Europa está devastada, y Estados Unidos y Canadá también ponen un poco de dinero en el fondo para que, como un crédito en el fondo, para que Europa pueda reconstruirse. Entonces, en el fondo, es la OCDE y todo el aparato, la infraestructura legal que se hace, es para manejar ese crédito, manejar esas platas. Y la idea es que tienen como objetivo la democracia, supuestamente, tienen un compromiso con la democracia y un compromiso con la economía de mercado. Estos son como los dos pilares, ¿ya? Y la economía de mercado, obviamente, lo que promueve es los estados, en el fondo, subordinados, la parte política, a las decisiones económicas, que de productividad, que de tener más lucro, en el fondo, de poder ser más rentables, en el fondo, todo este lenguaje y esta narrativa que es economicista, en el fondo trata de subordinar al poder político, al poder económico, y por ende, en el fondo, las fronteras de la posibilidad del cambio social están limitadas por esta visión economicista de la vida, lo que es posible, cuánto cuesta, si es responsable económicamente o no. ¿Ya? Y eso es más o menos la fundación de la Unión Europea, primero que todo, y el mercado único. O sea, hay un compromiso con la democracia, pero es un compromiso con los gobiernos representativos, más que con la democracia. ¿Ya? Entonces, creo que hay que entender la influencia de estos organismos que son fundacionalmente económicos en el país, como una forma de limitar la soberanía popular. Porque en el fondo la soberanía popular siempre va a querer, en el fondo, decomodificar los recursos naturales, por ejemplo, como el agua. Hoy día, en Chile, uno de los únicos países del mundo donde el agua se transa en el mercado, en el fondo es un producto privado. Hace 2 días atrás o 4 días atrás más o menos, de hecho se empezó a transar el agua en Wall Street por primera vez para poder manejar el riesgo del agua al futuro. Y claramente esa es la idea de que se están repartiendo el agua como producto privado, en el fondo, que se puede transar, y es un recurso escaso que va a ser cada día más escaso con el calentamiento global. Entonces hay un interés de las corporaciones y de los dueños de estos derechos de agua y los dueños de los recursos naturales, de que se mantenga Chile como está, porque tenemos que recordar que Chile es el país con la economía número 15 más abierta del mundo. Es un país que tiene unos aranceles bajísimos, que tiene tratados de libre comercio con muchos países, donde el Producto Interno Bruto, el 60% de ese Producto Interno Bruto viene del comercio, viene de la exportación y la importación. Entonces, en el fondo, nosotros como país estamos insertos en una economía global que ya nos limita, en el sentido de que es difícil ya manejar, aunque tengamos plena soberanía, manejar el poder relativo de Chile, como Gustavo muy bien dijo, que es un país pequeño, en el fondo, que no tiene mucho peso, y contrastado con las grandes potencias, en el fondo, que en este saco que estamos metidos, que es la OCDE. Entonces, creo que hay que entender la limitación desde el punto de vista de la soberanía, y para entender la soberanía creo que hay que remontarse a lo que los griegos entendían por la soberanía, que es, en el fondo, la autodeterminación, el darse las leyes, el autodarse las leyes, el tener la posibilidad de redactar y de moverte y de tener las reglas del juego que a ti te parecen. Eso es lo que es la soberanía, la autodeterminación. Entonces, cuando nosotros nos supeditamos a
tratados internacionales comerciales. Lo que estamos haciendo es supeditando nuestra soberanía, nuestra posibilidad de manejar las reglas del juego para poder tomar control sobre nuestros recursos naturales y sobre nuestras utilidades. Por ejemplo, el 71% de las utilidades de la exportación de cobre se va a manos extranjeras. Entonces, en el fondo, toda nuestra producción de cobre se está yendo a otros lados, en el fondo de corporaciones, y hay un interés, sobre todo de la OCDE, que vienen todas las mineras de Canadá, de Inglaterra, de Estados Unidos, en el fondo, y otros países, que tienen un interés en que todo se mantenga igual, que no haya ningún cambio. Entonces, a mí lo que a mí me produce más resquemor, en el fondo, acerca de esta asesoría de los países más ricos del mundo, que va a ser que van a tratar de imponer como límites duros, en el fondo, lo que existe en la ley 21.200, que es que Chile, que la convención no podría ir en contra de los tratados internacionales, ¿ya? Y obviamente los tratados internacionales, por un lado, son los tratados de los derechos humanos, de la violencia en contra de la mujer, que esos no se cumplen, ¿ya? Y tenemos otros tratados de libre comercio que sí se cumplen porque no son realmente tratados en el sentido de que no son algo que sea normativo, sino que simplemente un contrato entre un país más pobre y más pequeño con otros más poderosos. Entonces, claramente, los tratados de libre comercio que se hacen de esta forma son desiguales. Entonces, estos tratados también fuerzan que Chile vaya a un arbitraje, por ejemplo, que si hay cualquier problema, que si nosotros queremos recuperar nuestro cobre, por ejemplo, y queremos nacionalizar, quizás vamos a entrar en un problema legal de que una compañía puede demandar al Estado chileno en cortes internacionales y al final eso significa que el Estado chileno tendría que pagar millones de dólares para reponer en el fondo, porque está violando ese tratado. Entonces creo que eso es el interés que tienen los países más ricos, en el fondo, de asesorar a Chile en no cambiar las reglas del juego para que las relaciones de poder económico y político se mantengan más o menos igual. Estás muteado, Gustavo. Muchas gracias, Camila. Muy concluyente tu intervención. No sé, Jaime, si apareció nuestro amigo Francisco Peña. Jaime. Ya. Bueno, bienvenido Jaime, Francisco. Sabemos que tuvimos problemas con Internet, pero te repito la pregunta que le hicimos a Camila. ¿Pueden, a tu entender, las grandes corporaciones transnacionales que tengan intereses en Chile mantenerse neutrales o indiferentes ante un proceso que implique el cambio de la actual constitución política del Estado? Te escuchamos. Hola, buenas noches. Mira, ella ha dicho muy bien lo que la persona que me precedió en el uso de la palabra, lo que significa para las grandes compañías transnacionales una constitución política que les garantice el siempre más creciente, la más creciente riqueza posible. Y evidentemente la OCDE, como bien lo dijo, es una organización que en un inicio se pretendía técnica, entre comillas, y que surgió, claro, a fines de los años 40, con otro nombre, ¿no?, de Cooperación Económica Europea, que a comienzos de los años 60 se transformó con la llegada de Estados Unidos y Canadá en la OCDE. Chile hace parte de esto solamente el año 2010, ¿no? Y son una treintena de países en los cuales están las grandes economías mundiales, y evidentemente las grandes economías mundiales tienen un staff importante de asesores en todos los planos, puesto que la OCDE se preocupa de la cuestión de dar consejos económicos, de evaluar a los países en sus políticas públicas, lo que ya es un día de las naciones. Y en segundo lugar, es una organización cuya sede está aquí en París, en el Château de la Muette, en el barrio 16 de París, y que está destinada justamente a promover el libre mercado y además, evidentemente, proclama su adhesión
a la democracia y su apoyo a los gobiernos democráticos. Yo les hago presente que uno de los países tal vez no tan democráticos en ese entonces, ni hoy en día, Turquía, adhirió justamente a la OCDE a comienzos en el curso de los años 60. Y evidentemente Turquía es también un pilar importante en el dispositivo, vamos a decir, militar de los Estados Unidos y de la OTAN, puesto que representa un punto importante. Este dispositivo militar no se puede desligar de la OCDE, aun cuando la OCDE haga ímprobos esfuerzos por presentar una especie de cara, entre comillas, técnica, ¿no? Consejera sobre asuntos de políticas públicas, etc. Pero un solo punto ejemplifica lo que quiero decir. En la visita que hizo Alamanda a Bruselas, a París y anteayer a España, se reunió con el ministro francés de Relaciones, Jean-Yves Le Drian. En esa reunión, Francia, hablaron evidentemente todo, hay una parte de verborrea que en realidad es bastante común en este tipo de reuniones, pero una de las cuestiones fundamentales fue evidentemente atacar el proceso de conciliación, si podríamos decir, que se realiza en Venezuela a raíz de la elección del domingo pasado, quitándole toda legitimidad a dicha elección, pero a su vez, entre todas las otras cosas, Francia hizo alusión al hecho de que apoyaba el proceso de búsqueda de una constitución, de una nueva constitución en Chile, y daba su apoyo a esto y al resultado del 25 de octubre. Pero inmediatamente el ministro Le Drian hizo presente que Francia tenía, por cierto, grandes empresas francesas tenían grandes intereses en Chile. Esto es el aeropuerto de París, de la Sociedad Anónima Francesa que construye aeropuertos y puertos, el aeropuerto de Santiago de Chile en estos momentos. Se nos fue la voz de Paco Peña. Jaime, tú tienes... Continúa, Gustavo, continúa tú con lo que sigue. Ya, cuando aparezca Paco, entonces retoma el hilo, ¿no?, de la conversación. Les quiero hacer una acotación muy doméstica. Él está muy arropado porque ya están en otoño y hace frío, y son las 12 de la noche. El pobre está trasnochando para ser solidario con nosotros. Y aquí estamos con un calor sofocante en Santiago. Lo digo para nuestro público que está en Europa y en Australia, etcétera. Entonces, Camila, quisiera pasar a la pregunta desde una perspectiva más del interior del país. ¿Pueden las grandes corporaciones transnacionales, no, es al revés, los poderes fácticos hegemónicos en Chile, digamos, el grupo Luxig, ¿no?, el alto mando militar, el Mercurio, pueden sustraerse al influjo de las grandes tendencias de cambio que operan en la esfera global? O sea, para responder a esa pregunta tenemos que hablar algo sobre esas tendencias de cambio. Pero este país chiquitito, tan subordinado, tan penetrado por el capital extranjero, difícilmente podría hacer una cosa distinta de lo que venga del gran capital del norte. Entonces la pregunta es, ¿cómo la oligarquía chilena internamente enfrenta esa arremetida del norte? Porque ellos también están en crisis. Te ofrecemos la palabra, Camila. Sí, creo que es bien complicado porque nosotros vimos con Bolivia, Ecuador, Venezuela, vimos que en el fondo hubo
un empuje en el fondo a hacer una alianza regional en el fondo en contra del imperio, en el fondo de los grandes países, de las grandes economías. Esto del tema de la dependencia de Latinoamérica, que Latinoamérica está en la marginalidad, está en la periferia en el fondo del mercado, y por ende, si uno ve siempre, y como dije antes, en el fondo los tratados de libre comercio son un contrato. Y quien quiera que haya firmado un contrato, uno sabe que cuando uno firma un contrato hay desigualdad y hay asimetrías de poder. Y que en el fondo siempre hay uno que es más poderoso que el otro. Entonces, cuando uno firma tratados de libre comercio, uno se subordina y tiene que acatar lo que en el fondo el país más poderoso dice. Entonces es difícil cuando uno ya está embarcado en un intercambio comercial parar eso y decir, ok, vamos a reevaluar. Porque ¿quién hace eso cuando uno está en un contrato de trabajo como empleado en el fondo? Uno no puede llegar y decir, mire, a ver, vamos a renegociar este contrato empleador. Eso en general no pasa. Lo que pasa es que uno tiene un sindicato detrás, en el fondo, que ayuda a renegociar los contratos de manera colectiva, porque uno individualmente no tiene mucho, en el fondo. Hay obviamente una fila de gente desempleada que está en el fondo, que puede tomar su trabajo. Entonces, obviamente, esta es la idea de la reserva de los trabajadores para el capital, en el fondo. Entonces, eso es lo mismo, funciona a nivel de país. Si Chile no, en el fondo, comercia, está siempre la idea de que Chile va a estar, que va a perder en el fondo y que vamos a ser pobres de nuevo. Esta idea de que toda esta avalancha de riqueza se debe a que el país se abrió y en el fondo que no tiene casi ninguna regulación, y esta idea de que somos completamente libres. Entonces, cuando nosotros hablamos de libre comercio, la libertad en el fondo es, como Karl Marx dice, la libertad es una palabra que uno utiliza y hay muchas veces que uno le dice libertad a algo y en general es una prisión en el fondo. No porque uno le ponga, uno diga mercado libre, sí, significa que uno es libre en el mercado, sino que el que es libre realmente es el que tiene el poder dentro del mercado, los que tienen más poder para hacer lo que quieran, porque en el fondo es una asimetría de poder. Y creo que las propias oligarquías chilenas, que son bien ratonas en el fondo comparada con otras oligarquías mundiales, porque en el fondo obviamente va comparado con el PIB en el fondo. Entre más dinero hay en un país, más en el fondo poderosa la oligarquía. Entonces la oligarquía chilena está subordinada, supeditada a la oligarquía global. Y en el fondo reciben créditos en el fondo y hay todo tipo de subsidios y obviamente la oligarquía chilena y la política, en el fondo la casta política, va a traer, como Pancho bien estaba diciendo, que justo se cortó, que me encantaría escuchar, de cómo en el fondo los franceses y las compañías de los distintos países, en el fondo las oligarquías nacionales del imperio, en el fondo, van y ofrecen servicios y venden en el fondo sus servicios servicios más encima antiguos, que nosotros recibimos en el fondo buses que ya vienen de desecho, en el fondo, cosas que ya en el fondo como las hidroeléctricas, que esas hidroeléctricas masivas ya no se usan hace como 40 años, pero los españoles querían poner acá en Chile, porque claro, tratan de sacarle más dinero a tecnologías que ya están obsoletas en el fondo. No vienen aquí con la vanguardia, sino que uno se lleva lo que botó la ola en el fondo, y más encima lo compra caro. Entonces eso también es una forma de subordinación que no es muy fácil salirse. Porque hay un tema de que Chile tampoco tiene la expertise. Nosotros no hemos trabajado en nuestro propio, entre comillas, capital humano, en el sentido de que no hemos puesto dinero suficiente en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en el fondo. Y nuestros propios ciudadanos, en el fondo, que son realmente vanguardistas, no están apoyados. O sea, Chile no produce su propia tecnología y mientras no produzcamos nuestra propia tecnología y nuestras propias formas de ordenamiento que sean diferentes al imperio, vamos a estar en el fondo en una forma de subordinación. Y eso no es muy difícil de salirse. Entonces, creo que cuando uno va a revisitar los tratados de libre comercio, más allá de que la OCDE va a decir, ok, no se modifican, también hay un tema material que nos constriñe en el fondo, de que nosotros estamos en esta apertura, ya estamos en esta, y no es muy fácil cerrarse y no tenemos nosotros el poder para decirle a Estados Unidos o para decirle a la Unión Europea, oiga, nosotros vamos a reevaluar esto y ya no nos convino, entonces nosotros vamos a marcar vamos a modificar el contrato a nuestra pinta. Eso es algo que solamente los países poderosos pueden hacer. Chile simplemente firma el contrato. Entonces eso que yo creo que hay que tenerlo súper claro, que esta idea de las oligarquías transnacionales hacen que
tanto la oligarquía nacional esté subordinada a lo global y que nuestro país necesita también otros países que estén junto con nosotros, en el fondo una alianza regional en contra del mercado global. Muchas gracias, Camila. Bueno, tenemos de vuelta a nuestro estimado Francisco Peña. Sabemos que tuvo ahí un round con internet, Pero pero no sé lo que para pasa. no producir un silencio aquí con los Sí. quienes ven este programa, le di la palabra a Camila y le hice la segunda pregunta. Entonces, yo te voy a pedir que tú termines la idea que estaba desarrollando y de inmediato conteste esta pregunta que te voy a hacer ahora, en un solo round. Ahí va, puedes tomarte el tiempo que estimes necesario. La pregunta es si pueden los factores, los poderes fácticos hegemónicos en Chile sustraerse al influjo de las grandes tendencias de cambio que operan en la esfera global. O sea, si la Convención Constitucional podría tomar un rumbo que vaya a contrapelo de lo que estén haciendo los grandes capitales en el hemisferio norte, por decirlo en breve, ¿no? Adelante, Camilo, espero que esta internet no nos juegue chueco. Adelante. Francisco, Bueno, sí. Francisco, discúlpame. Oye, mira, sí, lo que yo decía creo que era el asunto de que esta organización cuya propaganda tiende a presentarla como un instrumento, una organización de estudios, de consejos, etcétera, y es el mismo argumento dado por el gobierno chileno para venir a recabar información y ayuda por parte de la OCDE. En realidad la OCDE promueve el liberalismo económico vía el libre intercambio, recomienda, entre otras cosas, la flexibilización del mercado del trabajo sobre todo, y a menudo los políticos, las políticas, perdón, de la OCDE se oponen a los principios keynesianos, particularmente al gasto social, el llamado Estado-Providencia, ¿no? Son acérrimos enemigos de ellos y proponen una mundialización económica y la apertura de los mercados. Por eso hacía alusión, antes de que tú hicieras uso de la palabra, del hecho de que una de las cuestiones fundamentales que el gobierno francés, por boca de Jean-Yves Le Drian, le dijo a Lamand, era justamente que Francia esperaba el levantamiento de barreras arancelarias, sobre todo en el ámbito del mercado público interno en Chile, aparte de manifestar su interés por lo que yo dije anteriormente, el litio y el hidrógeno verde. Bien, en torno a la segunda pregunta que tú me has hecho, en torno a si es posible que los poderes fácticos, como tú dices, serían capaces, ¿no?, de resistir de manera, resistir ya es un verbo bastante bello, hay mucha gente que eh, la utilización de esa idea la ha perdido, y yo creo que no se puede en estos momentos, si esos poderes fácticos existen única y exclusivamente porque evidentemente son los representantes de los intereses de estos grandes países, que son los países ricos, sobre todo que se ubican en el norte, no solo en el norte, porque también en la OCDE forman parte Nueva Zelanda y Australia y Corea del Sur, pero que también... Seguimos, seguimos complicados con... Te están saboteando, Paco. A ver, ¿qué opina nuestro ingeniero Jaime? ¿Podemos esperar una mejoría? Ya. Bueno, hacemos lo mismo. Pasamos a la tercera pregunta con Camila y después retomamos de atrasito con Paco cuando se restablezca la comunicación, porque no nos vamos a cortar las venas, ¿verdad? Hemos pasado por otras peores, ¿verdad? No es la primera vez que tenemos esta dificultad. Entonces, ya pensando en una alternativa, Camila,
evidentemente ningún país solo puede salir adelante, tiene que estar inserto en un contexto internacional. Y entonces lo primero que se nos ocurre a nosotros, que estamos trabajando activamente en definir cuáles son las ideas fuerzas de una constitución verdaderamente democrática, patriótica, participativa, ¿no? Habría que preguntarse si es viable un escenario en que Chile asuma una estrategia internacional en convergencia con América Latina en su conjunto, sin hipoteca de su soberanía y autodeterminación. No es la primera vez que se producen determinadas alianzas regionales, aún con la diversidad de regímenes de distinta orientación. Pero si a ti te parece que hay otras maneras de inserción internacional, por favor, adelante, es tuya la palabra. Sí, creo que un eje que es muy importante, que es algo que en el fondo no ataca directamente el sistema económico, pero es algo que tiene que ver con el constitucionalismo. Porque si nosotros miramos la marea rosa, en el fondo, que eso fue Venezuela, Bolivia y Ecuador, especialmente Bolivia y Ecuador, son las dos están en la vanguardia del constitucionalismo en lo que se refiere a los derechos de la naturaleza. Porque algo que a mí me preocupa mucho es que nosotros cuando hablamos de retomar nuestros recursos naturales, cuando hablamos de, en el fondo, nacionalizar y de, en el fondo, explotar la tierra para el beneficio de los chilenos y no las corporaciones extranjeras, lo que nosotros estamos haciendo básicamente es hacer lo mismo, pero invertido, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando, en el fondo, tomar el Estado, que es extractivo, porque el Estado chileno es extractivo, o sea la economía, que el tipo de organización económica que existió en Chile ha sido extractiva de derechos de productos naturales, en el fondo, que no tienen mucha manufacturación, y eso es lo que exportamos. Eso es lo que nosotros somos, en el fondo. Recursos naturales que no tienen mucho más de manufactura. Y eso hace que nosotros extraemos de la tierra para, en el fondo, usar los recursos. Y esa es una política extractiva de explotación que es muy capitalista en el fondo y es muy oligárquica, que la idea de que la tierra está hecha para nosotros, para nuestra explotación. Y eso es algo que no es sustentable, partamos por eso en el fondo, de que es algo que nosotros tenemos que, parte del progresismo, y eso es la forma de cambiar también nuestra relación con otros países y los tratados de libre comercio, de una manera que no es económica, pero es en el fondo de principio, que si tú tienes un principio en la Constitución, como lo tiene la Constitución bolivariana y de Bolivia y de Ecuador, el principio del buen vivir, el principio de, en el fondo, la naturaleza, que nosotros estamos insertos como seres humanos en un ecosistema y que nosotros no estamos aquí en la Tierra para explotar la Tierra, sino que nosotros somos parte de la Tierra. Y por ende, lo que se cualifica como eficiente o responsable tiene que ver con nuestro balance dentro de este ecosistema. Entonces, creo que hay que tener cuidado en tratar de despegarse del imperio, por así decirlo, a través de una explotación y una dominación de los recursos naturales que nosotros tenemos. Entonces, creo que si nosotros podemos pensar en el tipo de principio que sea holístico y que en el fondo sea no antropocéntrico, no que gire en torno al ser humano, sino que sea biocéntrico, que nosotros estamos insertos en el ecosistema, entonces nosotros podemos luchar en contra del neoliberalismo y podemos revisar los tratados de una manera que en el fondo está supeditada a este principio, que no es anticapitalista, sino que en el fondo trata de moderar la explotación del Estado y entenderla de una manera más holística, en el fondo, y más balanceada, ¿ya? Entonces creo que hay que tomar otras avenidas que no son las antiguas, porque, como digo antes, en el fondo Chile es un país muy pequeño, no es como que nosotros vamos a ir al choque, y tampoco es como que Bolivia y Ecuador son grandes países que van a ser aliados, en el fondo. O sea, somos aliados por puros países chicos, entonces en el fondo hay que tomárselo, creo que, y en el fondo y Ecuador y Bolivia ya lo hicieron. Entonces, especialmente Bolivia, para Bolivia, la explotación de los recursos naturales, porque viene de esta comunidad indígena, en el fondo de toda la tradición indígena, y la Pachamama, que la Pachamama tiene derechos en el fondo dentro de la Constitución, y que todo el ordenamiento, desde la educación hasta la economía, tienen que estar supeditados en el fondo a este buen vivir, a esta idea holística del hombre y la mujer dentro del ecosistema. Entonces, eso hace que sea una forma menos amenazante para el capital, aunque se pueda, en el fondo puede ser como una especie
de apertura para que nosotros podamos, en el fondo, empezar a discutir esos tratados de una manera que no sea confrontacional, que nos deje a Chile y que en el fondo nos meta el miedo, que la idea es que o no hacemos nada en el fondo y nos quedamos como estamos, porque si no vamos a perder en el fondo recursos, ¿ya? Entonces, esta es una forma más sustentable de entender la explotación de los recursos y nuestra misma soberanía, que la soberanía popular tiene que ser limitada interiormente, que nosotros no podemos como soberanos, como pueblo chileno, hacer lo que nosotros queramos. O sea, no podemos quemar el país en el fondo. Hay límites intrínsecos a la soberanía, que estos límites están basados en la igualdad de la gente, que nosotros no podemos como soberanos elegir matar a parte de nuestra población, por ejemplo, esa es una limitación interna. Y la otra es que tiene que haber disidencia y tiene que haber, en el fondo, una relación dinámica con la política y la economía. Y que la idea de ser autónomos y soberanos es que la política tiene que estar por sobre la economía y que la economía no puede, como es la OCDE y todo esto, en el fondo, esta idea de la racionalidad. Porque cuando uno dice, chuta, ¿cuál es el criterio de evaluación? Paco estaba diciendo que la OECD empieza a hacer, en el fondo, consejos, en el fondo da consejos de cómo y evalúa las políticas públicas. Entonces es como una especie de hermano mayor que te dice, mira, esta política pública que es del estado de bienestar es irresponsable, no la podemos en el fondo financiar, porque en el fondo si tú le subes el impuesto a los ricos, entonces los ricos no invierten. Entonces estamos en esta idea de que no podemos hacerlo, es imposible. Entonces la idea de que esta manera economicista de ver el mundo, en el fondo, nos pone unas barreras que no nos permite pensar y no nos permite pensar creativamente fuera de esta caja neoliberal, en el fondo. Entonces creo que hay que ir a principios más sustantivos, en el fondo, para tener más piso, para poder, en el fondo, luchar en contra de este economicismo que nos hace, en el fondo, estar inserto en esta economía global y de una manera subordinada. Entonces creo que esa es una forma de que otros países también de la OCDE nos pueden, en el fondo, apoyar, porque todos están con problemas de los fuegos, el cambio climático. Esto es algo que se viene. Yo creo que el constitucionalismo y la idea de cómo nosotros entendemos la soberanía popular tiene que estar, en el fondo, orientada a el futuro que es un futuro de desastre climático. Entonces nosotros tenemos que entender, y eso creo que nos va a sumar más países que si volvemos a la estrategia antigua de la dependencia y del choque con el capital. Creo que uno puede hacer fuerzas con otros países más poderosos, en el fondo, en este plano, en la idea de la sustentabilidad y del cambio climático, que es algo que la mayoría de las poblaciones en estos países que son ricos podrían apoyar, en el fondo. Entonces creo que eso es una salida un poco más amable, en el fondo, y menos confrontacional. Gracias, Camila. Afortunadamente nuestro amigo Francisco ya derrotó a las fuerzas del mal y está en contacto con nosotros. ¿Tú me escuchas, Francisco? Te escucho, pero sí, pero tú Ya, no me ves, me imagino. No, te escuchamos muy bien. Ah, No sé si podemos restablecer la imagen de Francisco, estimado ingeniero. Si no, Francisco, te pediríamos que tú termines la idea que estaba desarrollando. En la última parte yo le consulté a Camila que prefigura un escenario de inserción internacional patriótico, con soberanía, con autodeterminación, con respeto por la madre tierra, con respeto a los bienes comunes, ¿no? Y no necesariamente subordinado a estos grandes pulpos que tanto daño han hecho en la humanidad en los últimos 500 años, ¿no? No es una cosa que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Así que por favor adelante tú con tu respuesta. Puedes explayarte más de 5 minutos, no te preocupes. sí, no, mira, no sé, no me recuerdo lo que estaba diciendo. Simplemente que la pregunta tuya implica, por cierto, tener conciencia de que se hace frente, lo que decía el presidente Allende, en el célebre discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Son fuerzas importantes y que se despliegan toda vez que uno de los países digamos, prácticamente colonizados, existen atisbos de independencia. Por eso decía yo que no solamente habían cuestiones técnicas que entregaba seguramente esta organización para el manejo de la elaboración de una
de una constitución. Recordemos que en otras ocasiones, Michelle Bachelet también lo hizo, el propio presidente Chávez envió varios de sus juristas acá a París, a quien tuve la ocasión de conocer, y al preguntarles el porqué de esta avenida de juristas que hicieron, ustedes saben, ese mamotreto de más de 300 artículos de la Constitución bolivariana, ¿no? En contradicción con algunas diferencia de algunas opiniones de juristas que consideran que una constitución tiene que abordar los temas generales, la cuestión de las relaciones entre los poderes, etcétera, y que debe ser producto, por cierto, lo esencial, de la elaboración soberana del pueblo. Ahora, lo que está por delante es muy complicado porque existe una cierta alianza evidente entre el gobierno de Chile, representado en esta gira por Alamand, y organismos internacionales que, digamos, marcan la pauta, ¿no? Evalúan a los gobiernos, evalúan sus políticas públicas, también abogan por, como escuché a ti o a Javiera decir, por el respeto de los tratados, ¿no? En circunstancias que los tratados firmados por el gobierno de Chile, entre otros, no han sido ratificados por el soberano, por el pueblo, y en segundo lugar, porque esta organización, la OCDE, ya en el pasado ha tenido y ha dado pruebas de, con gran desparpajo, de inmiscuirse abiertamente en las políticas de algunos países. Ha surgido aquí en Francia un periodista francés, Serge Alimi, que ha propuesto lisa y llanamente la disolución de la OCDE, ¿no? En un libro famoso que se ha editado ya 3 veces, el periodista Serge Alimi dice que simplemente la OCDE es una institución que está destinada a propagar y defender toda la mundialización capitalista, incluso sí, evidentemente, puede entregar algunas cuestiones técnicas que pueden ser necesarias en determinados momentos para algunos países. Pero lo esencial, dice, es que, y ello lo demuestra por el cuenteo de más de los grandes países que conforman la OCDE y que desde su fundación en 1961 han triplicado, por cierto, la riqueza fundamentalmente los grandes países del norte. Entonces, a esa tremenda fuerza hay que unirle evidentemente la fuerza de los pequeños, Ahora, nuestras burguesías, nuestras oligarquías se han destacado en el pasado por ser oligarquías entreguistas. Este entreguismo no se ha verificado solamente ahora, sino también desde el inicio del establecimiento de la República en casi todos los países, ¿no?, de nuestra América, salvo en contadas y evidentemente honrosas ocasiones en las cuales algunos hombres dignos han tratado de oponerse, pues, a esta especie de saqueo legal que llevan a cabo los países, vamos a decir, del norte. Yo creo que teniendo presente las divergencias existentes en nuestro continente, digamos, aun cuando hay ahora un cierto acercamiento entre algunos países, es muy difícil, sin contar con los grandes países, me refiero a Brasil, me refiero también a Colombia, a México, sin contar con esta especie de coalición de países de América, en la cual trabajó mucho el extinto presidente Hugo Chávez, y que le dio cierta prestancia y cierto posicionamiento internacional a América Latina y a su país, a Venezuela. Sin eso,
En la mañana me llamaron de una radio para preguntarme qué pensaba acerca de la decisión de un tribunal inglés en orden a no restituir las toneladas de oro depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, oro venezolano, ¿no? Y que Venezuela tiene perfectamente el derecho a recuperar, ¿no? Entonces, hay allí toda una especie de sujeción a la que hemos estado siempre sujetos, valga la redundancia, y la posibilidad solamente de sacudirnos de ese yugo es justamente con una política mancomunada de consumo de los países de nuestra región. Ello lamentablemente no se ha verificado hasta ahora y seguramente será muy difícil en el futuro por una razón simple, porque cada país además tiene sus intereses nacionales y el enemigo a su vez se dedica a practicar esa política de división. Este instrumento, la OCDE, es uno de ellos, aunque, repito, también entrega en algunos casos información técnica, de carácter técnico, para los países que así lo piden. Pero fundamentalmente se orienta a propagar el liberalismo económico y a alentar a los países que considera democráticos, ¿no?, en la vía de la apertura de sus fronteras para el saqueo de los recursos naturales, pero también para, en el caso de Chile, como lo decía anteriormente, para que Chile fuera más comprensivo a nivel de los aranceles y que a su vez abriera el mercado público al feroz apetito de las empresas extranjeras. Eso es fundamentalmente, y esta es una batalla, me imagino, ideológica muy importante, porque bajo el prurito de tecnicidad, en Chile existen técnicos perfectamente capacitados desde el punto de vista jurídico para redactar una constitución. Además, no se necesita ser técnicos. En la Asamblea Constituyente francesa aquí habían algunos, claro, más esclarecidos, pero otros no, y que fueron capaces de redactar esas constituciones, ¿no? Yo creo que este es un gran mito y que ese mito hay que cortarlo de raíz, y avanzar la idea de que solamente aquellos que supuestamente son capaces de redactar una constitución, porque evidentemente es cierto que se necesita cierto tecnicismo, pero eso hay en Chile personas que son capaces de hacerlo, y no tiene por qué venir gente del extranjero para hacerlo en su nombre. Bueno, muchas gracias, estimado Francisco, perdóname que te cambié el nombre. Entonces vamos a pedir apoyo a Mario Lagomarcino, a Itairé, que están en los controles. Adelante, Mario, tú has hecho un mapeo de preguntas, de opiniones. Tienes la palabra para ambos panelistas. Gracias, Gustavo. Buenas tardes de nuevo a nuestros panelistas. Gusto de verte, Francisco, de nuevo. Camila, solo te había visto en videos. Bueno, tenemos varias preguntas. Estaba mirando también la hora. Y les voy a introducir los compañeros que han escrito sus preguntas, también escribieron algunos contextos que no vamos a alcanzar a leer. Nos vamos a centrar en las preguntas. Algunas de ellas ustedes ya las han abordado desde sus propias perspectivas, pero voy a leerlas para que hagan un comentario general ambos. Lo primero es que para resituar el tema en cuestiones específicas, el entreguismo de la oligarquía chilena y su gobierno solicitar y firmar lo que llaman acuerdo de acompañamiento técnico del proceso constitucional de Chile,
antes que se escojan los delegados convencionales, es fortalecer la negación que está establecida en la ley 21.200, que no tiene ninguna soberanía. Hasta ahora solamente uno de los posibles candidatos solicitó al Contralor General de la República que revise la legalidad de este acuerdo, de la firma de este acuerdo. Aunque en el Mercurio se preocuparon de decir en qué parte de la ley se afirmaba. Sin embargo, por lo menos ya ha reaccionado uno. Al mismo tiempo, de demostrar esta sinvergüenzura, no tienen vergüenza ni decirle, oiga, nosotros somos aquí sus dependientes favoritos, venimos a que nos ayuden y sean nuestros tutores. Al mismo tiempo, lo que se puede observar es que perfectamente puede verse como un modelaje para otros países que quieran cambiar sus constituciones. Por lo tanto, lo que se estuvo comentando sobre la fuerza de la unidad de países latinoamericanos es vital para parar esta situación. Mientras nosotros continuamos con la lucha por una asamblea constituyente democrática genuina, pese al miedo que le tienen a la democracia en este país. Democracia sin apellido, sin nada. Soberanía del pueblo de Chile. Respecto de lo que los compañeros han enviado, voy a partir por algunos. ¿Qué importancia le asignan a la presión social y fomentar la participación y organización de las bases populares para efectos de poder decidir los contenidos de una nueva constitución? Si piden asesoría extranjera, ¿tienen temores incluso de que la Convención Constitucional se les escape de las manos? El Poder Constituido tiene acuerdos con agencias internacionales. Hay propuestas debajo de la manga que quieran garantizar con este tipo de acuerdos. Ya abordaron el tema de los intereses que plantean en esta iniciativa de la OECD. Entonces, hay preguntas que van. ¿Será esta intervención de la OECD en el proceso constitucional una nueva forma de influenciar y dictaminar constituciones chilenas y latinoamericanas por parte del poder capitalista transnacional? ¿Qué relevancia y efectos prácticos tendría un acuerdo como este celebrado? Considerando cómo se relacionan las imposiciones de tratados internacionales e influencia extranjera, la efectiva libertad para determinar tanto las materias como los contenidos de estas en la redacción del texto constitucional, ¿le ven futuro a esto? ¿Podremos decir que el texto final de lo que salga de la Convención Constitucional será verdaderamente representativo de la voluntad popular y del ejercicio de soberanía del pueblo, comprendiendo la magnitud de este concepto del poder popular? Los otros son comentarios bastante largos, pero con esto ya las ideas están planteadas para que puedan elaborar algún comentario síntesis. Bueno, muchas gracias, Mario. Entonces le ofrezco la palabra a Camila. Puedes referirte en general al tema en un rango de 5 minutos, por favor, Camila. Gracias. Primero que todo quiero decir que la OCDE no tiene por qué andar dando consejos sobre cambio constitucional. Hay otros organismos que hacen esto. De hecho, está el organismo que se llama IDEA Internacional, que es el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Y este es un organismo que está situado en La Haya y que de hecho la pega de ellos en el fondo es aconsejar a estados que están teniendo cambio constitucional en cómo pueden hacer una democracia más estable, de cómo pueden organizar el poder popular, de la participación. O sea, en el fondo eso es lo que se dedican. Y ellos, o sea,
para que entendamos que, por ejemplo, ellos han visto de que la democracia representativa ya no funciona, en el fondo de que los países donde se está adoptando esta idea de la democracia liberal están teniendo problemas, porque el problema de que el poder popular no tiene institución, la participación es solamente a través del voto. Entonces, hay algunos lugares en el mundo donde ya hay más participación que eso en las propias formas de autogobierno que tienen. Entonces, este organismo ya está tratando de empujar los límites de lo posible. De hecho, el 2016 a mí me invitaron a un seminario, un workshop a presentar mi trabajo, y el workshop era el tema era de las instituciones antioligárquicas, o sea, cómo pensar una constitución que entienda que hay una oligarquía, que en el fondo hay estos poderes fácticos y que la Constitución tiene que tener unos límites, tiene que poder proteger a la nación de esta, en el fondo, oligarquía. Entonces, este mismo organismo, en el fondo, está tratando de encontrar nuevas formas de participación y de mantener a la oligarquía a raya. Este organismo, yo lo sé porque yo estuve en contacto con el director de este organismo, le ofreció ayuda a Sebastián Piñera, al gobierno, en octubre pasado y en noviembre pasado, y el gobierno le dijo que no. ¿Ya? O sea, el gobierno dijo, no, nosotros no lo tenemos, no se preocupe, en el fondo, y al organismo que es especialista en temas constitucionales le dijeron que no. Y llaman a un organismo que, como hemos dicho, parte de un acuerdo económico, y de hecho parte, o sea, la Unión Europea parte de una colaboración entre en el fondo el gas y el petróleo, en el fondo, y el acero. O sea, ahí están los hidrocarburos y esta idea de la extracción de los recursos naturales. Entonces, en el fondo, oligarquía transnacional, la mayor parte de sus ingresos viene de esta extracción. Entonces, obviamente, si uno le pide ayuda a este organismo, va a ser que van a poner los límites de lo posible. Van a decir, esto es lo que no se puede, lo que se puede hacer. En el fondo, desde el punto de vista técnico. Y de nuevo esta es una idea de que vamos a traer lo técnico, que es lo económico. Entonces es una idea de supeditar lo político a lo económico. Entonces eso pone un límite, y obviamente un límite al cambio social. O sea, tenemos que partir de partida con el tema del derecho al agua o de la nacionalización de los recursos. Obviamente eso no le va a convenir a la oligarquía transnacional, y van a poner un límite y van a decir, bueno, este es el límite que están poniendo en el fondo la OCDE, y si nosotros queremos ser parte de este club, en el fondo, de países desarrollados y ricos, tenemos que, en el fondo, seguir el consejo de este organismo, que en el fondo que protege los intereses de los países más pudientes, en el fondo, dentro del mercado global. Quiero referirme a la importancia del poder popular en términos de cómo se puede empujar esto. Porque, bueno, a mí, como ustedes bien saben, mi posición es que la única forma de realmente tener una autoridad popular que pueda imponer su voluntad en la convención, que la convención va a estar monopolizada por partidos políticos y por intereses, o sea, eso lo tengamos claro, es que podamos articular un poder popular local que se pueda articular en una red. En el fondo, que las personas puedan ejercer poder político en una forma local, y que puedan de esta forma, en el fondo, ejercer un poder de manera agregada, y que los cabildos, o sea, las personas comunes y corrientes, se puedan juntar y tengan una institución. Y a través de esta institución uno puede vetar y iniciar cosas nuevas, en el fondo, creativas, que no están supeditadas a estos límites economicistas, en el fondo. Porque las personas no tienen por qué estar limitadas. Aunque el gobierno traiga los límites de afuera, el poder popular siempre es creativo y va más allá de los límites. Entonces creo que la forma más efectiva para poder luchar y seguir luchando a largo plazo, y no simplemente ahora, sino que es construir un poder popular suficientemente fuerte para poder resistir la dominación oligárquica, que es, en el fondo, inevitable, que es interna y es también externa, y que es en esta forma de, en el fondo, el proceso más asambleísta de que las personas se puedan empoderar desde los territorios para poder luchar en contra del capital transnacional. Y creo que esa es la forma más segura, en el fondo, de dar un frente de tener un frente común, y que también se pueda unir a otros países que también tengan esta cultura participativa, y en el fondo realmente sean los pueblos los que se unen en contra del capital transnacional, y no simplemente los representantes del pueblo, los que siempre pueden ser cooptados, en el fondo, y están dentro de lógicas representativas de responsabilidad y sustentabilidad y en el fondo productividad, ya que el pueblo no necesariamente está constreñido por estos límites. Sí, este llamamiento que hace Camila es muy pertinente en el marco de la crisis latinoamericana, como son varios los países que han hecho eclosión
Entonces, después de estas grandes manifestaciones sociales, aparece la idea de asamblea constituyente en México, en Argentina, en Perú, ¿no?, en Paraguay e incluso en Ecuador. Es decir, como una única forma de salida participativa, patriótica, pluralista, pacífica, ordenada, que busque una forma de salir del foso en que nos encontramos sin la sujeción de poder extranjero. Me parece muy bueno el cierre que le daba Camila y le ofrezco la palabra entonces a Francisco. Gustavo, Sí. Gustavo, disculpa, Francisco, solo una precisión para poder colocarlo en los conceptos que usamos con el movimiento de Asamblea Constituyente. O sea, cuando planteas de que la OSD con este acuerdo técnico están supeditando lo técnico a lo económico, en realidad es disfrazar que la OSD es un tutor económico y por lo tanto ideológico del capitalismo neoliberal. Y la única salida que tenemos es fortalecer el poder originario en esa perspectiva. ¿Sí? Estamos de acuerdo. El constituyente originario, todas y todos. Gracias. Gracias, Mario. Adelante, Francisco. Sí, bueno, Ya, aparece cada vez más claramente que la única posibilidad, plano interno en Chile, es de terminar, mantener la presión social y terminar con las trabas y cortapisas que se le quieren poner justamente a la expresión popular que se expresó, valga la redundancia, el 25 de octubre pasado y que fue mayoritaria. Esto es el cambio de la Constitución. Ahora el mecanismo conocimos después de del famoso aquelarre de noviembre de 2019, es conocido y era previsible, digamos, ¿no? Como es previsible esta tentativa que yo calificaría hasta de indigna, de ir a recabar apoyo a instancias internacionales que nosotros sabemos perfectamente, como lo decía el compañero que intervino para hacer una acotación, representan evidentemente la voluntad de los países ricos de imponer un sistema de liberalismo político y económico, promover la economía de mercado y finalmente imponer, incluso por la fuerza, si es necesario, una política que esté de acorde con sus concepciones. Esto es mantener el papel subsidiario del Estado, hacerlo de lado como agente político, como agente económico dinámico y promover la empresa privada, que es el meollo y fundamental, la viga maestra de esta organización, que como dice Serge Lamy, valdría bien la pena de disolverla. No se puede porque eso, evidentemente, para eso se necesita fuerza. Y es lo que nos falta a nosotros, fuerza para desvirtuar. Y es por eso que decía hace un momento la cuestión de la batalla ideológica como es importante. Jorge Cash, de quien fui compañero de universidad, de la Escuela de Derecho hace ya muchos lustros, ha dicho ya que es candidato, además por uno de los distritos, a la Convención Constitucional, ha interpelado a la Contraloría para hacer presente que lo que tú mencionabas hace un momento, que estaba en contradicción con algún artículo allí hecho de ir a pedir y recabar el consejo de un organismo que es evidentemente un organismo que está allí, una organización internacional que está allí exclusivamente para garantizar un determinado sistema. Yo lo que creo que es fundamental, lo que decía esta compañera Javiera, es decir, que los cabildos se empoderen, es decir, que puedan
presentar proposiciones en cuestiones fundamentales, la cosa del agua, por ejemplo, fundamentalmente, pero no solo, hacer presente cuántas veces nosotros desfilamos desde niñitos pidiendo el cobre para Chile, y ahora tenemos que más del 70% de la riqueza de ese cobre, que fue nacionalizado, el 71%, va hacia el extranjero. Pero cuántas veces pedimos eso. ¿Cómo no sería necesario pedir que todos los tratados firmados por Chile que pongan en cuestión la soberanía nacional sean objeto de un referéndum? Es decir, que sean objeto de que se le consulte al pueblo soberano. Porque en esta cuestión, en el llamado a los supuestos asesores y especialistas de cuestiones constitucionales, está la voluntad de obviar uno de los principios fundamentales de la constitución de una nación, ¿no? Y de los elementos que esta nación se da para regirse, esto es el poder constituyente originario. Es una manera entonces de evitar esta llamada a estos especialistas de que la gente, repito, y los cabildos a lo largo del país se empoderen. Es una batalla importante, es una cuestión que tal vez mucha gente en estos momentos donde hay cada cual piensa en Chile, donde me candidateo para alcalde, para el core, para gobernador, etcétera, etcétera, ¿no? Han surgido listas allí de personas de dudoso pelaje en el sector sur de Santiago, etcétera. Entonces, hay que hacer frente a eso teniendo, yo diría, una altura de miras, es decir, sabiendo de lo que se hace es para el futuro, para los 30 o 40 años que vienen, para fijar rayar la cancha en el sentido de que el pueblo soberano tiene la plenitud y la plena competencia de este poder constituyente originario. En caso contrario, ese pueblo, por cierto, no merece la pena de existir. Muchas gracias, Francisco. Como veo, tus neuronas funcionaron muy bien pese a los cortes y los sabotajes de Microsoft, de Internet y todo esto. Es el enemigo que hace su trabajo. Pero igual te voy a reprochar ahora que tú también te caíste igual que yo y yo te cambié el nombre a ti y tú le cambiaste el nombre a Camila, le dijiste Javiera. Así que perdón. Todo bien. Bueno, Javier es un lindo nombre. A un muy buen envoltorio, a un punto bastante bien rematado quedó este foro. Hemos sido impactados por esta noticia que confieso que yo no la conocía, estimada Camila, de que Piñera había rechazado un organismo internacional ampliamente reconocido. En cambio ahora va a pedir como perrito faldero a través de su correve y dile, porque en realidad es el rol de la MAN, ayuda a los dueños de nuestro cobre, los dueños de los que se han apropiado de nuestros recursos mineros, del agua, de la electricidad, etc. Esto está demostrando que la postura del movimiento de Asamblea Constituyente de cuestionar la ley 21.200 como vía de respuesta a la gran e histórica protesta de octubre del 2019, ¿no? Esa vía es fraudulenta, esa vía es antidemocrática, es inconstitucional y es profundamente inmoral, porque toda esa multitud estaba claramente por una salida con soberanía, con autodeterminación, no con dictados que vengan de la OCDE o del Banco Mundial o el Fondo Monetario o el gobierno de Trump o de quien sea. No nos olvidemos que todos los ministros de Hacienda de estos últimos 30 años han sido funcionarios del Banco Mundial o del Fondo Monetario, además que allá les pagan mejor, así que cuando terminan sus 4 años en Chile, parten corriendo contratados con grandes sueldos allá a Washington, ¿no? De manera que, particularmente Alamán es un buen alumno de esas becas, de esos, digamos, de estos, llamémosle, años sabáticos, que en el caso de Alamán duró 5 años y volvió con grandes bríos a defender a Estados Unidos en la política local chilena.
Estamos entonces ante el hecho manifiesto de que ante esa protesta, en lugar de democratizar la política, de respetar la opinión del pueblo, se le pone el pie encima al pueblo y el 3% que representa el Parlamento chileno le impone al 97% una convención constitucional que no es soberana y que no tiene ninguno de los atributos de una verdadera asamblea constituyente. Entonces, aquí, por un lado, hay una actitud cerrada, hay un blindaje de los grupos económicos, de los poderes fácticos, no ceder nada, no ceder, por ejemplo, impuestos a los más ricos. No ceder en cuotas para los pueblos originarios, no ceder en espacios para los independientes que no tienen partido. Es decir, no. Están totalmente cerrados porque con la ayuda del COVID-19 han logrado enclaustrarnos en nuestras habitaciones y lo que más temen ellos es que volvamos una vez más a la calle como fue en octubre del 2019. Pero yo creo que entre todos nosotras y nosotros tenemos inteligencia, imaginación, inventiva, creatividad y podemos crear formas que sean tanto o más eficaces que esa gran oleada de protestas que hubo en octubre del 2019 y en estas nuevas condiciones recrear un ciclo de movilizaciones que eche por tierra la pretensión de que nos escondamos en la casa y vayamos como corderitos, como rebaño, a votar por los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales, los gobernadores regionales, los diputados, los senadores y los candidatos presidenciales del duopolio. En el fondo, quienes se han reservado el cupo para darle una salida a esta enorme crisis que ya lleva más de un año, son los mismos que ocasionaron la crisis. Ellos dejaron afuera al pueblo, dejaron fuera a los independientes y se reservaron para ellos el privilegio de nominar los candidatos que van a ir a la Convención Constitucional y a los cargos que ya señalé. Esto es un insulto a la inteligencia del pueblo chileno, esto es inaceptable y espero que tengamos fuerza para crear instrumentos de unidad y salir adelante con un programa de movilizaciones y con una fuerza social y política que no le endose, que no le otorgue a ninguno de estos 17 o 20 partidos que están detrás de la ley 21.200 la supremacía, el monopolio, el privilegio de conducir este proceso. Ellos no pueden conducir este proceso. Ellos se pusieron para la foto para mantener sus privilegios y nosotros entonces tenemos que denunciar esto como una gran farsa que no representa un paso adelante. Es más, me voy a aventurar con una hipótesis. Es muy posible que represente un paso atrás. ¿En qué sentido? Que lo que determinó que Estados Unidos le quitara el piso a Pinochet fue que Pinochet no quiso modificar la constitución política en su artículo 19, número 24, que garantizaba la propiedad del Estado de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de los recursos mineros. Entonces, cuando fue una gran sorpresa que en la nueva constitución de 1980, el almirante Merino y los mandos militares no quisieron privatizar el cobre, no quisieron suprimir el artículo 19, número 24, que dejaba el cobre en manos del Estado 100%, ¿no? Eso fue la voz de alerta para que Washington, el Pentágono, la CIA, la NED, la National Endowment for Democracy, movieran todas sus palancas para sacar a Pinochet y poner a Elwin, ¿no? Pues bien, no descarto que en esta pasada, en la Convención Constitucional, aparezca una cláusula que anule el carácter estatal de los grandes recursos mineros que fue instalado por unanimidad del 71 en el Parlamento y reafirmado por la propia dictadura militar en 1980, ¿no? Que es lo que realmente les duele a estos señores. En ese sentido, la convención podría incluso ser un paso atrás. En lo que está claro que esta convención es para el club de ricos, es para la élite parlamentaria y empresarial, ¿no? Y que nosotros tenemos que ganarnos nuestro propio espacio en este momento histórico para Chile y América Latina. Agradezco a Itairé, a Mario y a Jaime por haber
producido este evento, particularmente a ti, Camila, por tu valiosísima aportación. Hemos aprendido mucho. Francisco, como siempre, con tu experiencia y pedagogía. Y los invito para el próximo foro del viernes de la próxima semana con otro interesante tema concerniente al proceso de Asamblea Constituyente en Chile. Muchas gracias. ¿Desea acotar algo, Camila? ¿Desea acotar algo, Francisco? Yo quiero simplemente decir que hay que tener fe en el poder popular, que creo que la respuesta siempre está en organizar la rabia en vez de ir a marchar solamente. Creo que es necesario tomar control y por eso los invito también a leer el libro que publiqué hace poco, República Plebeya, que es donde usted puede encontrar una guía para hacer su propio cabildo. La idea de que si alguien quiere organizarse, pueden, en el fondo ocupando las reglas que existen y que no hay que pedirle permiso a nadie para hacer una asamblea o un cabildo comunal, local, donde se puedan tomar decisiones, como Paco muy bien dice, donde se puede realmente ejercer un poder sustantivo y no simplemente elegir a otros y en el fondo todas estas elecciones que vamos a tener en abril, sino que realmente hay que pensar fuera de la elección es una cosa, pero lo que realmente nos compete es el organizar el poder popular para poder tener una frente de resistencia suficientemente fuerte. Gracias por la invitación, aprendí mucho también, así que gracias. Gracias. La República Plebeya, lectura obligatoria para todos los constituyentes. Francisco, tus últimas palabras. Sí, bueno, muchas gracias. Y no fue culpa mía las interrupciones, sino son aquellos misterios que tiene que ver esto en Internet. Simplemente decir que cada vez que se produzca, porque se van a producir acontecimientos de esta naturaleza, que son realmente poco dignos en tanto Estado como el de Chile, hay que denunciarlos con fuerza. Quiero decir con esto que esta tentativa de ir a buscar especialistas extranjeros en dicho organismo podría convocar a gente más allá de nuestras filas, digamos, de la Asamblea Constituyente, por una cuestión patriótica, por una cuestión de rechazo al vasallaje a que se nos quiere someter. Esa es una cuestión importante y por eso hablaba yo de que en los cabildos se tiene que hablar de esto, se tiene que decir para que este país pueda ser, si alguna vez lo fue, un país más digno en ese sentido. Gracias a todos por escuchar. Gracias, Francisco. Saludos a todos y a todos quienes presenciaron esta transmisión. Les pedimos que la viralicen, que ya la pueden encontrar en los Facebook del movimiento y nos vemos el próximo viernes. Adiós, Camila. Adiós, Francisco, Mario, Itairé, Jaime. Chao, chao. En nombre del Movimiento Asamblea Constituyente, muchas gracias. Gracias.